Aquí, Radio Mambí, la grande, la emisora más potente del sur de la Florida, transmitiendo con 50.000 vatios de día y de noche. Eso que acabamos de escuchar era el eslogan de la emisora Radio Mambí. El eslogan que escuchaba yo en las décadas de los años 90 y ya en la primera década del siglo XXI, en la potente voz de Armando Pérez Roura. Sí, Armando Pérez Roura es la figura que queremos abordar en el día de hoy, pues se cumplen ya 2 años de su fallecimiento en el año 2020. Este eslogan era de la emisora Radio Mambí. Él fue uno de los fundadores de esta emisora y era el que yo escuchaba en Cuba. La emisora Radio Mambí era, junto con otras como La Poderosa y creo que WQA, que se llamaba La Cubanísima, y luego los nuevos dueños le quitaron el nombre de La Cubanísima. Creo que eran las tres emisoras más importantes de la radio cubana en el exilio. Y tenemos que decir que cuando los cubanos comenzaron a exiliarse a partir de los años 60, pues era una época donde, bueno, la radio era el medio más importante. Existía ya la televisión, en Cuba surge la televisión en el año 1950, pero tenían muy poca experiencia y muy poco alcance. No existían redes sociales como hoy, ni internet, ni YouTube, ni Google, nada de eso existía, por lo que la radio adquiría una gran preponderancia dentro de los medios de comunicación. Y una de las características que tenía la radio era su inmediatez. Y los cubanos realmente cuando comenzaron a partir hacia el exilio, huyendo, escapando del sistema que se instauró en Cuba en el año 1959, pues comenzaron, sobre todo, huyeron al sur de la Florida y creo que refundaron la ciudad de Miami. Y en esa ciudad comenzaron a surgir ya, sobre todo, fundamentalmente ya después en la década del 70, algunas surgieron ya en el 60 de emisoras de radio, pero ya comenzaron a tener mucha fuerza a partir de los años 70 y bueno, de los 80 en adelante, ¿no? Realmente la radio fue un medio muy importante para los cubanos que cambiaban incluso la televisión por escuchar la radio. Y muchas de las voces de estos locutores cubanos fueron muy familiares. Y en el día de hoy queremos hablar precisamente de uno de ellos, Armando Pérez Roura, quien ha sido conocido como la voz masculina más importante de la radio cubana en el exilio. Bueno, la carrera de Armando Pérez Roura fue muy extensa, ya que falleció con 92 años. Y bueno, él nació en Ceibamocha, en Matanzas. Y bueno, desde muy joven ya comenzó a trabajar en la radio. En Cuba trabajó en CMQ, trabajó en Radio Reloj. Y bueno, creo que su principal trabajo fue en el Palacio de Gobierno como locutor. Y comenzó desde la época de Priu. Y luego cuando Batista dio el golpe de Estado, se quedaron los mismos trabajadores y él mantuvo su cargo, ¿no? No fue desplazado. Y luego cuando cae Batista, también continúa. Pero en este caso sí, después ya comienza a ser perseguido porque comienza a tener una oposición muy fuerte contra el comunismo en Cuba. Él fue incluso el decano de los locutores cubanos y cargo que ejerció hasta el año 1962. Ya después tuvo que abandonar Cuba, fue detenido varias veces por conspirar, acusado de contrarrevolucionario, y bueno, hasta que finalmente sale Armando Pérez Roura hacia el exilio, hacia Miami. Si usted lee, por ejemplo, lo que habla la prensa oficialista cubana o historiadores oficialistas, en esa oficialista página llamada Ecurret, te dicen que se involucró en actividades terroristas. Y bueno, ya Armando Pérez Roura, sobre todo cuando salió, se vinculó a algunas organizaciones, pero en realidad él no llegó a participar en ningún tipo de acto violento ni nada, ¿no? Pero sí que sobre todo a principios de los años 60 existieron muchos grupos
que tenían la idea de que en una dictadura, un gobierno que entra a la fuerza y poniendo bombas no se podía sacar del poder solo con cartas o con oposición pacífica, y era lo que algunos pensaban. Pero bueno, la vida de Armando Pérez Roura fue muy importante en el exilio cubano como locutor, de manera que es considerado como la voz del exilio cubano, la voz masculina del exilio cubano, una voz súper potente. Yo recuerdo, yo la escuchaba desde Cuba y realmente una voz potente, agradable, hermosa, la voz de Armando Pérez Roura. Y sí, recuerdo mucho un programa que él hacía, creo que se llamaba En Caliente o algo así, donde invitaba figuras, ¿no?, del exilio cubano y hablaban, los temas de Cuba eran muy candentes, también temas locales. Y otra cosa que caracterizó a Armando Pérez Roura fue sus convocatorias, sobre todo a la calle 8, ¿no? Muchas convocatorias por fechas, a veces eran fechas conmemorativas como el 24 de febrero, alguna fecha importante para Cuba. Armando Pérez Roura convocaba y la gente respondía, ¿no? Y era un poco como la voz, ¿no? Era la voz del exilio cubano y muy respetado era verdaderamente. Estuvo muchos años, como les decía, muy vinculado sobre todo con Radio Mambí. Trabajó en otras, ¿no? También en La Poderosa, en sus últimos años, ¿no? También trabajó en WQVA y realmente fue un locutor que se ganó al público cubano, al público, al exilio cubano. Desafortunadamente, la emisora Radio Mambí estaba totalmente interrumpida en Cuba, había una distorsión y no se podía escuchar bien. Pero ya en horas de la noche sí se escuchaba mucho, mucho mejor. En un video anterior yo hablé sobre Marta Flores, que también es considerada la voz femenina más importante del exilio cubano, de la locución, ¿no?, de la radio del exilio cubano. Y yo escuchaba un poco ese programa de Marta Flores. Y bueno, también se podía escuchar las presentaciones. Yo escuchaba sobre todo de Armando Pérez Roura. Era más o menos así como era el eslogan de la emisora Radio Mambí. Bueno, pues hoy hemos querido hacer este pequeño homenaje por ya los 2 años de fallecimiento de la voz más importante masculina de la radio del exilio cubano, Armando Pérez Roura. Bueno, si te ha gustado el video, te pido que te suscribas. Adiós.